A ver, acá no. Creo que ya. ¿Ya? ¿Sí nos vemos? Creo que está cargando. Damos un momentito. Ahora sí, no sé si ya está. ¿Ustedes me dicen? Aún no. Vemos la imagen como si estuviera parado. Ahora sí. Muy bien, excelente. Ahora podemos iniciar. ¿Ya? Ok. Bien. Pues finalmente les comentaba que la parte esencial de platicarles cómo está la estructura internacional, nacional para la protección de las personas adultas mayores es en el sentido de que finalmente ninguno actúa como un ente individual, sino que siempre va, digamos, como coloquialmente diríamos, de manera como en cascada, pero el objetivo esencial pues es la protección legal de estas personas adultas mayores desde nivel internacional. El primer organismo que se interesó por proteger a las personas adultas mayores, pues tenemos que son los derechos humanos, y ellos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen y se queda perfectamente cimentado esto de que el derecho humano es para cualquier individuo, ¿sí? Hay que garantizarle su acceso efectivo a la justicia y que en específico los instrumentos y las formas se deben de potencializar cuando se trata de adultos mayores. No dejando margen a que este sector de la población se quedara vulnerable en el sentido de que ellos ya veían venir el número de adultos mayores que iban a estar envejeciendo constantemente y que esto iba a presentarse de manera mundial finalmente, y que era muy importante tener los órganos de protección en los estados y que además se fomentaran las políticas públicas necesarias para proteger a este sector de la población. Si bien posteriormente tenemos que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pues ellos en base a lo que ya dice los derechos humanos, y en base también a los pactos internacionales sobre el tema de envejecimiento, entonces ellos hacen la declaración y compromisos internacionales que son los principios a favor de las personas adultas mayores. Y ahí finalmente es donde se empieza a empoderar la figura del adulto mayor desde el enfoque político. Esto es que ellos dejan perfectamente establecido que el adulto mayor debería de tener una independencia, que tiene derecho a los cuidados, a la participación, la autorrealización, y ellos enfatizan bastante en la parte de la dignidad. Y si bien, como les digo, derechos humanos ya hablaba, como siempre, ellos, el que no se les debe de discriminar a ningún ser humano, como hemos explicado por color de ya, perdón. Entonces, la ONU decide todavía darle más fuerza desde lo que es pues las Naciones Unidas, y si vemos estos organismos pues son meramente internacionales, a donde le empezaban a decir a los estados: ve preparando todas tus políticas públicas a favor de los derechos humanos, porque como países tenemos que los países europeos estaban envejeciendo un poquito antes que, por ejemplo, en el caso de los estados americanos, pero que finalmente era algo que se veía venir.
Actualmente tenemos la Organización de los Estados Americanos, que es la OEA, pero así como se establece los tratados de la Organización de los Estados Americanos, pues también tenemos la Organización de los Estados Europeos, la Organización de los Estados Africanos, o sea que cada uno iba viendo y previendo todo lo que iba haciendo de manera, anteriormente lo mencionaba yo, de manera general. Pero al dividir estas organizaciones, ya se ve venir cómo se empieza a concretar todo lo que va enfocado hacia las políticas públicas. Y tenemos que de manera general, la Organización de los Estados Americanos, pues su objetivo es afianzar la paz y la seguridad del continente, prevenir las causas de dificultades y asegurar las soluciones pacíficas de todas las controversias que se fueran suscitando como tal, pero si ven es de manera general, organizarla en la acción solidaria en caso de cualquier situación de agresión, procurar soluciones a problemas políticos y jurídicos, pero si vemos aquí no está nada en específico para adultos mayores, y entonces es que la Convención Americana, que la OEA, estipula para que se establezca, mejor dicho, la Convención Americana de los Derechos Humanos para la protección de las personas adultas mayores. Aquí sí ya lo vemos concreto, y donde ellos, de hecho, creo que actualmente aquí en México y en los estados o los países que está conformado por esta convención para este pacto, está muy en auge. Ahorita les comento el por qué, pero el objetivo esencial de esta convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento del pleno goce y ejercicio de las condiciones de igualdad. Regresamos a lo que son los derechos humanos, las libertades, todo lo para las personas mayores, para contribuir en su plena inclusión, integración y participación en sociedad. Esto es porque me supongo que ya lo han estado de alguna manera comentando durante el Congreso. Sabemos que por el simple hecho de ser persona adulta mayor, muchas veces en un sinfín de lugares lo hemos podido ver. Nosotros en el INAPAN desde el enfoque laboral lo vemos constantemente. Por ser adulto mayor no tiene la inclusión social que debería, aun cuando ya hay una serie de políticas públicas que en teoría les fortalece. Seguimos viendo que todavía estos documentos que son hermosos, pero todavía se tiene que continuar empoderando más esta figura. Porque si vemos ellos, yo considero que no quedó absolutamente ningún derecho que la Convención Americana dejara fuera, porque vemos que ellos contemplan la parte de la igualdad, el derecho a la vida con dignidad, vivir una vejez plena, tener su participación e integración comunitaria, y así lo puedo seguir comentando, el derecho a la libertad, y muy esencial, algo que considero tan importante como es al trabajo, la salud, la educación, la cultura, y así los puedo seguir mencionando cada uno de lo que ellos vieron y consideraron importante tener perfectamente previsto, porque se veía venir que en estos estados empezaba con toda la problemática que se ve, que prácticamente ya tenemos en estos países, donde el número de adultos mayores cada día es somos de los países a donde sabemos que va a llegar un momento en el que vamos a ser, si bien nos va, más adultos mayores que personas jóvenes, y que todo esto se tiene que seguir promoviendo para que el propio adulto mayor tenga conocimiento de sus derechos y no crea que cada institución crea una política pública porque, no sé, el gobierno que está actual tiene afinidad o no tiene afinidad para con el adulto mayor,
sino que todos tenemos que saber que son compromisos y obligaciones que se van creando. Y finalmente, para prácticamente concluir con la parte de lo que se ha hecho a nivel internacional, también la Organización de los Estados Americanos, todavía además de lo que ellos ya habían, que se ha estado trabajando en la Convención Interamericana, la cual también es importante que lo mencione, estamos en un proceso de que la tienen que ratificar. Actualmente me parece que están 8 países que ya ratificaron y se necesita que la ratifiquen 2 países más para que pueda entrar ahora sí o nuevamente, porque ya ha estado sesionando, pero se vencen los tiempos y se requiere que cada uno de los integrantes la vuelva a ratificar. Y en ese momento que se ratifiquen 10, nuevamente se vuelve a habilitar el monitoreo por parte de la Convención Interamericana. Ellos empiezan a monitorear cada país cómo va en el tema de adultos mayores, ¿sí? Cómo va con todo lo que ellos ya propusieron y que ya está plenamente autorizado. Y también sumándole este protocolo adicional sobre los derechos humanos en materia de económicos, sociales y culturales, que es un protocolo posterior que hicieron en una convención en San Salvador, donde quieren todavía empoderar más estos temas porque empiezan a ver las problemáticas ya reales con la situación de los adultos mayores. Pues si bien, una vez que vemos todo lo que hay internacional, me centro un poquito a lo que es México como tal, y tenemos que finalmente, pues contamos con una constitución política de aquí, de nosotros los mexicanos, que es un documento, yo lo digo como abogada, considero que es de lo más hermoso que puede haber, que no necesitaría ninguna aumentarle, ni erogarle, ni mucho menos, porque contempla todos los derechos y obligaciones que debemos de tener como ciudadanos mexicanos. Pero más sin embargo, en el artículo primero, y voy a mencionar muy pocos artículos porque no quiero que esto se vuelva un poquito tedioso, pero sí consideré importante que en el artículo primero de nuestra Constitución nos da ese derecho que todas las personas debemos de gozar de derechos humanos reconocidos en esta Constitución, ¿sí? Entonces no nos pueden excluir, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, no pueden discriminarnos por el color, la religión, nada, o sea, todos debemos de tener los mismos derechos. Y una vez que quedamos todos amparados en ese artículo, entonces en automático gozamos de los derechos humanos, de lo que dice la ONU, de lo que dice la Convención Interamericana como adultos mayores, y derivado de ello, pues es que viene aquí la parte esencial en México, a donde hay una ley de derechos, una ley federal aquí en la Ciudad de México, bueno, nacional, para las personas adultas mayores y donde establece de manera muy importante y ratifica que es la protección legal para todas estas personas adultas mayores, ¿sí? Que ellos deben de tener la seguridad de que en el momento en que lo requieran, cuentan con la certeza jurídica. Pero hay una serie de desconocimientos, hay una serie de irregularidades a donde todavía como país todavía nos falta mucho camino, todavía hay considero que una gran brecha que recorrer, porque el Estado debe de realizar políticas públicas, sí las tenemos, hay ciertos avances, falta todavía bastante en este tema, porque se debe de proteger a estos grupos vulnerables de adultos mayores y se deben de crear más mecanismos para que él directamente sepa cuáles son sus derechos, porque yo considero que ahí es la parte donde el propio adulto mayor desconoce
desconoce y muchas de las veces da por un hecho que las cosas no van a suceder. Y miren, en este sentido me es importante mencionar. Tuvimos un caso en un municipio a donde es de los que no los olvidas, de verdad, esas situaciones que se presentan no las olvidas porque sabes que los adultos mayores tienen desconocimiento y que aun cuando hay una ley federal, hay una ley estatal de protección de los adultos mayores, contamos con leyes municipales que están perfectamente reglamentadas, pero contamos con una parte muy esencial que es la falta de promoción y que la gente sigue estando en un estado de indefensión por falta de conocimiento. Les comento a grosso modo, en este municipio teníamos 3 adultos mayores, el hermano mayor de 91 años, en silla de ruedas, con una serie de patologías ahí ya muy complicadas, y 2 hermanas, una de 90 y 89 años, más o menos. 3 hermanos solos, que vivían en la casa del hermano, bueno, el del único hombre, y contaban con su pensión para más o menos subsistir y los apoyos que les brinda gobierno federal. Y en una ocasión, por alguna situación, tuvieron que pedir dinero prestado a alguien de la comunidad que de alguna manera pues ya se dedicaba a eso, y ellos de manera con exceso de confianza, diría yo, le fueron pagando, le iban abonando a la cantidad que le habían prestado, pero de buena voluntad, nunca firmaron nada, y cuando ellos ya daban por un hecho que no debían un solo centavo, resulta que esta persona ya les había demandado. Y que todavía más allá de que ya les había demandado y que ya prácticamente estaba por finalizar todo el proceso a donde ellos en algún momento vieron que llegó algún citatorio, pero no le prestaron atención y se quedaron en total estado de indefensión. Prácticamente cuando se iba a dictar ya la sentencia, resulta que el juez dice, ay caramba, son adultos mayores, ¿sí? Pero era ya la última etapa, son adultos mayores que este proceso ellos han estado en estado de indefensión, estaban viendo que iban a tener que desalojar su casa y que entonces sí, el DIF y el INAPAM teníamos que actuar, pero de manera inmediata. Pues efectivamente, nos notifican, lo primero pues era buscarles un espacio, porque era un hecho que tenían que entregar su casa, que era lo único que tenían. No había familia, los 3 habían sido solteros, entonces en total estado de indefensión. Y bueno, con el apoyo de DIF, pues empezó a ver la parte de la salud, a proporcionarles algo más de comida, cuidados, pero teníamos la situación muy grave que era encontrarles una casa de asistencia para donde ellos se tenían que trasladar. Y dato muy importante, por la edad, lo más recomendable era, y ellos querían continuar juntos, y no les encontrábamos con esa premura para que los recibieran juntos, y más allá, ellos económicamente no tenían para cubrir un espacio de manera particular. Entonces, muy linda la gente de la comunidad, les habilitan la casa ejidal para que ellos se puedan trasladar, que además era muy cerca. Y en ese simple hecho del cambio, no lo acepta el hermano mayor, fallece, pero finalmente se da, ellos tienen que entregar su casa, y es la parte donde decimos, todos somos un equipo y tenemos que estar actuando de manera conjunta, porque sabemos que estamos las instituciones que debemos de dar apoyo, pero que sí es muy importante que la parte jurídica tenga de inmediato la alerta,
¿sí? Antes de que inicie todo un proceso para que ellos puedan seguir siendo sujetos de derecho. Y ese sujeto de derecho es, obviamente, para que tenga toda su protección legal, porque si lo desconocemos, los dejamos totalmente en estado de indefensión y ellos mermados por su edad, algunos por enfermedades o no tienen familia, entonces eso permite que nosotros como instituciones pues realmente fallemos y que no se tenga toda la justicia que se debe de estar promoviendo para ellos y que sean más confiados, para que ellos sepan que tienen un acceso y que en ningún momento, en ninguno de sus procesos se les puede minimizar o discriminar por el simple hecho de que ellos desconocen si se ven inmersos en algún proceso de carácter civil o mercantil, que sepan que la ley les ampara y que nosotros tenemos toda la obligación de estar viendo por ellos. Muchas veces son situaciones que las podemos resolver desde el medio alterno, que es una buena reunión para una excelente conciliación y evitarles todos estos procesos judiciales que el simple hecho ellos de saberse involucrados en algo así les da miedo. Sí, eso sí lo hemos visto en la práctica, salvo alguno que otro que dice, lo llevo hasta el final, pero hay un número muy importante que dice, mejor prefiero un buen acuerdo, que ahora sí que como decimos aquí en México, es mejor un mal acuerdo que un juicio eterno, ¿no? Y que son muy desgastantes, tanto en lo físico como en lo económico, pero reitero, es importante que ellos sepan que tienen todos los derechos, tanto sustantivos como procesales, y que esto lo debemos de seguir promoviendo, promoviendo y promoviendo. Y bien, también es importante mencionarles que en una situación como lo que estamos viviendo actualmente, que es el tema de la pandemia, lo voy a mencionar levemente, a grosso modo, que también existen pactos internacionales de derechos civiles y políticos, a donde en una situación como ahorita tenemos que les autoriza, por eso de repente tenemos tantas dudas entre si el gobierno está actuando de la manera correcta o está actuando de la manera que no nos conviene como ciudadanos mexicanos. Pero este pacto dice que en situaciones excepcionales, menciono la pandemia, que ponga en peligro de vida a la nación cuya existencia haya sido ya oficialmente reconocida, los estados pueden tomar sus decisiones de manera, como lo hemos visto, de manera independiente. Anteriormente yo les decía, ninguna de las instituciones que revisamos son entes independientes, pero entonces existen este tipo de pactos a donde sí les da ese ente independiente. Y empezamos ahí desde la parte jurídica a analizar, y esto me gustaría mucho que también lo hagan ustedes, bueno, que si ya lo analicé yo, ustedes también, para que todo el mundo estemos en estas controversias, a donde, por ejemplo, si fue lo correcto que nos dijeran aquí en México que la pandemia, pues si era una situación de emergencia, o cómo lo podían manejar. Porque finalmente, si se maneja nada más como lo que está haciendo aquí una pandemia, sabemos que esto al trabajador, y máxime los trabajadores que están en el sistema gobierno, si él hubiera de haber dicho que era una emergencia, entonces lo elevan a rango de contingencia, y solamente doy un mes de tu salario, te vas a tu casa, tú allá descansas ese mes y lo que pase a partir del segundo mes, pues lo desconozco. Y si solamente es una pandemia, como se está manejando ahorita, que ya llevamos muchos más meses, que la situación
no está resultando nada fácil. Entonces es estos pactos a donde le da la libertad al Estado para que tome sus decisiones, cómo manejarlo. Pero una situación muy importante, yo les pregunto a ustedes, la premura de la pandemia no alcanzó a ser suficiente para que se pudiera revisar si al adulto mayor que le están diciendo quédate en casa y que se lo dicen constantemente, así prácticamente ni siquiera salgas a la puerta a tomar aire porque tú eres adulto mayor y te tienes que quedar en tu casa, pero desconociendo si tu casa es el lugar idóneo para sobrevivir, como lo manejan, yo diría que para vivir estos días de pandemia. Al igual en el caso de los adultos mayores que están asilados, de verdad era el lugar idóneo para que pasaran meses a donde prácticamente sabemos que tenemos un número muy importante de adultos mayores aislados por protegerles. Estas son insisto, son las controversias que tenemos que a lo mejor en algún momento dado empezar a analizar, porque después viene la otra parte. Primero, quédate en tu casa y posteriormente el gobierno dice, es que es urgente reactivar la economía, ¿sí? Tenemos una situación ya que debe de ser muy importante y entonces ahora sí dicen, prácticamente todo el mundo salga a trabajar, corriendo los riesgos del transporte, que realmente nunca se ha tenido esa situación bajo control de decir van en un lugar a donde no puede contagiarse, y todavía más allá. Lo hacen en un momento a donde prácticamente están rebasados y están no violando, porque este pacto no permite que se diga que estás violando el derecho a la atención médica, y que no sabemos si en casa tienes comida o no tienes comida. Entonces, todas estas situaciones son tan importantes, las considero yo, para que en algún momento dado se revisen, se evalúen, porque cómo dejarlo como algo simple y sencillamente que ya fue, ¿sí? Y de alguna manera también ha sido tan importante el tener ahorita los adultos mayores sumados a la tecnología, que ellos también lo están haciendo por el simple hecho de querer estar integrados a esta sociedad que les está vulnerando porque se les está aislando de una manera muy impresionante, sí, para resguardarlos indiscutiblemente, pero insisto, hasta dónde ha sido lo correcto y hasta dónde no se ha medido lo que se les está pidiendo. Y finalmente, nosotros tenemos una reflexión muy constante que lo hemos estado platicando con el equipo de INAPAM, y nos queda claro que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que indiscutiblemente merece una especial protección por parte del Estado, pero considero que no nada más es gobierno, ¿sí? Que los ciudadanos también llevamos ahí una parte, un compromiso muy importante, y que no podemos dejarle todo al gobierno, mucho menos ahorita que están tan rebasados en estos temas de la pandemia, ya que el adulto mayor, pues su edad lo coloca con frecuencia en un estado de indefensión, de dependencia, de discriminación. Y nosotros aquí, en específico hablando en Michoacán, pues también contamos con abandono y muy constante. Entonces ¿qué tanto también podemos hacer conociendo que sí hay todo un sistema legal que les protege, y que es muy importante que en todo momento se tenga la protección? No sé si hay alguna duda hasta aquí. En todo momento tuve el micrófono apagado. Conviene, maestra Edith, ya terminó, entonces sí, dejemos que María Fernanda nos pueda solicitar entonces las preguntas, los comentarios. Pero sí.
Sí, se había iniciado. No transmitió. Sí, niña, transmitido todo y estupendamente. Se escuchó muy bien. Y acá me Todo están muy bien. avisando que no se transmitió nada. No, sí. Maestra Edith, yo creo que no nos está escuchando, sí hubo transmisión, estuvimos viendo todo ahora, pedir a nuestras... A ver, es que ya aquí ya nos saltó la duda porque necesarias. es que tenía algunos mensajes a donde me decían que no había transmisión, por eso fue la angustia. No se preocupe, estuvo muy bien, tuvimos toda la sesión perfecta, clases y cortes, no, muy bien. Ahora le pediría a María Fernanda, por favor, que nos hiciera el favor de verificar las preguntas para que podamos entonces hacer algunas aclaraciones. Yo vi muchos mensajes de agradecimiento a la maestra Edith, muchísimos. Ahora sería importante ver las preguntas, ¿no? No sé si alguien quiere directamente conectar su micrófono y hacer la pregunta. Gracias. Buenas tardes. Un saludo especial, cordial y de admiración a la profesora Gutiérrez. Sí, he puesto en el chat, más que ponerme a hablar aquí yo, Carlos Moncada desde Colombia, médico geriatra, unas consideraciones acerca de la justiciabilidad, es decir, que para defender los derechos de las personas mayores que se vean conculcados, al final de cuentas se necesita un soporte legal del país que permita aplicar la justicia en el derecho explícitamente conculcado. Eso al principio es difícil, pero cuando suscribimos la Convención Interamericana, todo esto empieza a resolverse y precisamente las pautas para que la Constitución y las nuevas leyes, atendiendo las recomendaciones y el espíritu de la Convención Interamericana, empiece a cubrir la protección de los derechos con un espacio legal, con un espacio jurídico, con leyes de la República que protejan específicamente esos derechos. Por lo demás, solamente solicitar, si tienen a bien, leer las consideraciones que he puesto en el chat. Pero felicitaciones, maestra Gutiérrez. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene efectivamente una pregunta concreta para nuestra estimada maestra Edith, que además, como había comentado inicialmente, es una persona que está asociada al envejecimiento, es responsable del INAPAM de Michoacán y desde hace muchos años trabaja con los adultos mayores y nos ha proporcionado varias veces charlas sobre lo que es este ámbito de la legalidad, ¿no? Recuerdo que el año pasado también nos trajo una serie de casos, aunque muy buena participación, muchas gracias por el comentario que nos hicieron desde Colombia, pero realmente la práctica es diferente, ¿no? A veces nos dejamos ir por la teoría, que es teoría, y es importante adaptar, ¿no? La teoría, adaptar todo lo que sabemos al conocimiento de las personas, ¿no? Y recuerdo que el año pasado la maestra nos trajo una serie de casos que nos impactó y que bueno, fueron excelentes. Entonces, una vez más, muchas gracias. Si alguien, yo creo que Gerardo, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, pues felicito, maestra, la felicito por su presentación. Sí, la noté un poco preocupada, pero creo que lo hizo bastante bien aquí en México. La situación en el marco, como usted lo dice, es excelente, ¿no? Podemos presumir, pero ya en la práctica se va quedando. Bueno, y una pregunta, o dos preguntas concretas. ¿Cuál es su opinión sobre el informe del alto comisionado que hace recientemente, el año pasado, a principios de este año, dio a conocer el alto comisionado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el estado del respeto de la violación de los derechos humanos de los adultos mayores? Por lo que yo vi, es realmente lamentable la situación y prueba muchas instituciones, muchos estados, y bueno, ¿cuál es su opinión? Y la otra es, si México ya firmó el protocolo que usted mencionó de
marco interamericano sobre el respeto o protección de los derechos humanos de los adultos mayores. Y si no lo ha firmado, ¿por qué no lo ha hecho México? Gracias. Tengo entendido que en el mes de marzo el Congreso le da la indicación para que ya se ratifique este tratado en la convención, puesto que considero que como país México tiene una serie digamos, problemas en el sentido de la protección de las personas adultas mayores. Como lo comentaba el doctor Charles, la teoría en el sentido legal aquí en México es muy bonita, la letra es excelente, pero la situación es que la realidad nos rebasa y cuando ellos revisan todos los casos que tenemos en cuanto a maltrato, desalojo, etcétera, etcétera, de los adultos mayores, pues ven que es importante que se ratifique. Tengo entendido que México es el octavo país que está, ya ve que les comentaba que eran 7, uno estaba en ese proceso para ratificar. Finalmente son compromisos internacionales que debe de tener el gobierno y que los debe de ratificar por el bienestar de todos los ciudadanos mexicanos, ya que el estar integrados en esta estructura jurídica forzosamente en algún momento tiene que ir desgregando la seguridad que se le debe de proporcionar a los adultos mayores. Y en cuanto a qué opino, considero que todavía hay bastante trabajo que hacer en este sentido y que pese a que somos un país con un número muy importante ya de adultos mayores y que todas las problemáticas, no nada más jurídicas, ya las tenemos al orden del día, pareciese que queremos todavía como ir dando pequeños, grandes espacios a esperar, pero no sé esperar qué más, porque las problemáticas están ya latentes. Muy bien, muchas gracias, excelente. No sé si alguna pregunta más, yo creo que tenemos aquí una pregunta. Emma nos puso en el chat, ¿qué facilidad existe para recibir y aplicar programas del público o de instituciones particulares o ciudadanos en beneficio de las personas adultas mayores por parte del INAPAM como institución gubernamental? Actualmente la situación del INAPAM no está honestamente como quisiéramos. Sabemos perfectamente que es el órgano rector de la política pública a favor de las personas adultas mayores. Hubo un cambio de gobierno de manera que ya llevan X número de meses, pero que todavía están todavía ahí como buscando cuál es el enfoque preciso que ellos quieren dar para la protección y atención del adulto mayor. Y esto no nos ha permitido que de manera desde lo nacional se tenga una excelente aceptación de todos los programas que se estaban ya llevando de alguna manera para el adulto mayor, puesto que sí considero que la política pública sí se centró prácticamente a la parte del apoyo económico y hay un sinfín de necesidades del adulto mayor que creo que en su mayoría los conocemos y se están dejando un poquito de lado. Entonces sí, todo es bienvenido para el INAPAM. De hecho, somos un instituto a donde prácticamente subsistimos de las buenas voluntades de las organizaciones no gubernamentales, de la buena voluntad de los gobiernos municipales, porque así está estructurado.
pero decirles si está ahorita así como muy fácil, sería cuestión como de revisarlo y ver de qué manera se les puede presentar para que esto se pueda implementar, puesto que me queda claro que las organizaciones civiles por lo regular siempre tienen objetivos muy importantes y con resultados muy medibles y que esto le da un impacto muy interesante para el beneficio del adulto mayor. Muy bien, muchas gracias, maestra Edith. Tenemos muchísimos comentarios, yo creo que después nos podría apoyar leyéndolos y viendo si existe alguna pregunta. Evidentemente que ese es un tema que nos quedaríamos aquí muchas más horas hablando de esto, ¿no? Sí, porque algo de lo que siempre, de hecho lo hemos platicado, doctor, es que las necesidades de protección del adulto mayor son enormes y que muchas de las veces también ellos por miedos, por desconocimiento, no se dejan ayudar, ¿sí? No se dejan ayudar y esto también merma los resultados de los avances que pudiésemos ya tener, puesto que si se trata de tenemos un índice muy importante a donde la familia les vulnera. Y les vulnera no nada más en lo económico, maltrato físico, psicológico, que lo hemos estado viendo y esto pues es un problema de salud, pero de salud pública, pero vemos que muchas veces ahí el propio adulto mayor no nos permite ayudar más porque desafortunadamente no están educados para perjudicar a la familia, aun cuando a la inversa sí está pasando esto, ¿no? Así. Exactamente. Muchísimas gracias. Todavía veo que tenemos 10 minutos. Yo creo que podríamos abrir a una pregunta más sin ningún problema. ¿Puedo intervenir? Por favor, claro que sí, estimada Marta, por favor. Maestra, muchas gracias por su aportación. Yo sé que realmente como adulta mayor lo vivo, y también como trabajadora y observadora de muchas situaciones públicas a lo largo de mi vida. Yo sé que realmente nos falta demasiado, pero demasiado para implementar siquiera la ayuda básica a los adultos mayores. Ni siquiera estamos en los inicios y no soy negativa, simplemente soy realista. Yo he tenido la oportunidad de tener la sensibilidad de gente, de mucha gente que está en las comunidades indígenas y sinceramente no cuentan para nada. Y entonces, yo ahorita escuchando, yo quiero tomar un poquito la ponencia anterior, porque creo que van unidas, la de las políticas y lo que usted está diciendo. Yo creo que si tomaran en cuenta que hay muchos adultos mayores que no estamos desocupados, yo al menos soy una persona muy ocupada, pero que tenemos determinada capacidad, que tenemos preparación y que podemos ayudar, ¿sí? Ayudar como un trabajo posible, pero realmente que fuera organizado, porque para esto, maestra, yo he tenido la oportunidad de ir a decir, quiero trabajar voluntariamente. No lo toman a uno en cuenta, ni siquiera le van a pagar a uno, ¿sí? Y así de sencillo, ¿quién dona su tiempo? Pero habemos muchas personas que sí podemos, que sí queremos, que sí estamos capacitadas y que bajo una dirección adecuada por ejemplo, como ustedes, podemos realmente sumarnos y nosotros mismos, nosotros decimos acá para las personas, por ejemplo, con diabetes, de par a par, de viejo a viejo, ¿sí?
de viejo a viejo y teniendo la vejez como una etapa de dignidad maravillosa, así, una etapa de la vida a donde realmente se vive adecuadamente si uno trabaja para ello, si uno está educado. Pero entonces, maestra, que ocupen la capacitación que uno tiene. Yo como trabajadora a los 42 años ya no había empleo para uno. Sí. 3 profesiones, ¿sí? Entonces, ahora que uno quiere, ya siendo un adulto mayor, y que puede uno trabajar, tomar esa mano de obra, pero de una manera respetuosa. No que le hagan a uno esperar horas y horas y horas, como si le fueran a uno, no sé, le hacen sentir a uno realmente mal. Cuando hay tanta gente que se puede beneficiar de la experiencia y del trabajo que puede uno realizar adecuadamente. Sí, indiscutiblemente tiene toda la razón. El INAPAM tiene un programa de clubes de adultos mayores a donde la estructura económica, básicamente en los estados, no permite o no tiene para la remuneración de maestros y demás. Y entonces, aquí en Michoacán, de verdad que hemos logrado resultados muy interesantes, pero a donde los mismos coordinadores, ponentes, maestros de actividad física y las actividades que ellos quieren tener, pero es por ellos mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen experiencia y hablando, pero es porque ellos se reúne el grupo y cada uno aporta algo de lo que ha sido su experiencia laboral o inclusive desde la persona que llega y les pone orden, abre la puerta, cierra la puerta, todos esos detalles que finalmente cada uno pone su granito para que se tenga un resultado excelente. Hemos tenido conflictos en algunos municipios a donde, créanmelo, de la única forma que se ha logrado relativamente solucionar ha sido con apoyo de los mismos adultos mayores que llevamos, por ejemplo, de otro grupo para que les platique cuál es su forma de trabajar, cuáles son los proyectos que también tienen de apoyo a la comunidad, porque también es importante la parte a donde el adulto mayor se le ha etiquetado, a donde pareciera que solo dice, denme, yo quiero, yo necesito, y no es así. El adulto mayor también tiene mucho que aportar, experiencia, ¿sí? Una experiencia que en los años que tengo yo de convivir, en ningún momento voy a decir es que tengo más experiencia yo porque estoy en contacto con la mayoría de los adultos del estado. Claro que no, porque es su vida, ¿sí? Y es tanto lo que nos aportan y lo que pueden, que de verdad es admirable. Es un número muy menor, ¿sí? De gente que solamente quiere ver qué le proporciona el gobierno para tener estabilidad. Sigue siendo más el número de adultos que todavía quieren aportar, ¿sí? Pero que se les reconozca su experiencia. Como dice usted, tengo profesiones. Pues eso no significa que porque envejeciste ya se te olvidó lo que aprendiste, ¿sí? Entonces estoy en total acuerdo con usted. Y nada más para concluir, maestra, un detalle. La pandemia nos ha dejado mucha enseñanza. Entonces, si nosotros estamos viendo que los medios digitales es una forma ya que nada más falta formalizar para que sea un medio de enseñanza, los mismos adultos mayores que podemos manejar un programa, podemos ir a otros, no necesariamente tenemos que salir, pero aquí el detalle es si falta esa dirección, o sea, que nos asuman con seriedad, con respeto y que nosotros correspondamos de la misma manera. Sí. Total acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Marta.
nos ha hecho unas intervenciones muy, muy buenas a lo largo del Congreso. Muchas gracias por la participación. También, pues, agradecer a la maestra Edith, que hoy una vez más nos acompaña y nos habla de este ámbito que muchas veces no se habla, ¿no? Realmente las cuestiones legales, la cuestión de la violencia, entre otros tabús como la sexualidad, por ejemplo. Ayer tuvimos un cartel, una comunicación hablando sobre el tema. Es tan importante, qué bueno que tenemos personas que nos puedan hablar sobre estos temas, ¿no? Y que nos puedan abrir un poquito más esta visión. Sí. Quería agradecerle mucho. Gracias, doctor, al contrario. Lleva la maestra Edith un trabajo muy, muy bueno en Michoacán. Todas las personas que conocen su trabajo lo saben. Entonces, nos cabe agradecer, nos sentimos muy, muy honrados de tenerla. Agradecer también a muchas personas que nos están contactando, viendo un poco los mensajes, México, Colombia. Muchas gracias a todos por vuestras felicitaciones a la maestra y a los ponentes. Y muchas gracias por vuestra participación. También comentarles que por alguna razón tuvimos algunos problemas en Perú, pero creo que ya están solucionados y ya estamos transmitiendo otra vez, o estamos llegando hasta Lima, Perú, donde tenemos varias personas asistiendo a nuestro congreso. Muchas gracias a todos. Esto es lo bonito de la tecnología. Juntar el mundo en una pantalla es algo maravilloso si lo hacemos para bien, ¿no? Como todo en la vida. Entonces, continuamos. Muchas gracias. Vamos a nuestro próximo ponente. No sé si nuestra estimada María Fernanda ya nos podría hacer la presentación de nuestra próxima ponente, que nos va a acompañar desde Argentina. María Fernanda. Sí, claro, doctor, muchas gracias. Y pues gracias a usted, doctora, también. Ahora vamos a continuar con la conferencia Mirada terapéutica en un envejecimiento con criterios paliativos, a cargo de la licenciada doña Andrea Elizabeth Poc. Ella es licenciada en terapia ocupacional con más de 16 años de experiencia en el abordaje de cuidados paliativos en población adulta. Es miembro del Comité de Cuidados Paliativos de la Asociación Médica Argentina y es miembro del comité organizador y de liderazgo en la Conferencia y Exposición Internacional sobre Cáncer y Terapéutica, ISECT, de Londres, Reino Unido. Es conferencista, directora y docente de distintas propuestas académicas en cuidados paliativos a nivel nacional e internacional. Es fundadora presidente de Paliativos en Movimiento Argentina, un equipo multiprofesional de docencia e investigación en el que cada profesional que conforma el equipo tiene una amplia experiencia, conocimiento y formación no solo en salud, sino especialmente en atención paliativa y fin de vida. Bueno, de verdad, muchas gracias por la presentación, de verdad, un placer estar compartiendo con ustedes. Buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar de conexión. Ante todo, quiero pedir disculpas porque mi conexión en la Argentina no es muy buena. Voy a tratar de compartir. Envié por las dudas mi presentación por si necesitamos